Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Minutos, llegamos a las 11 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. Saben que la innovación en este programa también la tenemos ahí de género, en el ADN. Y nos gusta de vez en cuando descolocar el guión, la escaleta y juntar sobre todo a personas que aportan y a personas que nos enseñan sobre ahorro, inversión, gestión del patrimonio, y hoy con una perlita que es el asesoramiento fiscal. Me acompaña Fernando Hernández. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Susana. ¿Cómo estás? ¿Vacaciones para cuándo? Pues espero que dentro de una semana y media, 2 semanas, como mucho. Bueno. Él es director de servicios de Family Office de Insignium. Pilar Boria, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, encantada, tenía muchas ganas de conocerte. ¿Qué tal todo? Muy bien, muchas gracias. ¿Vacaciones sí. ¿Queda mucho o no? Sí, un poquito, hasta agosto. Hay que ganárselo. Sí. Es socia de Tax y responsable de tributación personal, grandes patrimonios y Global Mobility de Forbes Mazars. Y me acompaña Íñigo Zumalave. Íñigo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Tú has pasado antes por aquí? No. Ah, no. No que yo sepa. Ah, pues tu cara me suena. Bueno, él es socio del Corporate y experto en M&A de Forbes Mazars. Hoy hablamos de patrimonio con un toque de asesoramiento fiscal, de asesoramiento integral, porque estamos hablando de rentabilizar el capital. Y aquí, Fernando, no solo se trata de buscar rentabilidad, sino para que ese capital y ese patrimonio vaya creciendo en el tiempo de forma sostenible, hay que cuidarlo desde distintos ángulos. Tienes aquí, yo creo que la respuesta de forma global. Estamos 3 personas que yo creo que somos un buen ejemplo de lo que necesita aquel empresario que ha montado una empresa, que ha generado un patrimonio, que tiene un evento de liquidez o que sigue manejando su propia empresa, o aquellas personas directivas, o bueno, que llevan mucho tiempo trabajando y que han acumulado pues un patrimonio. Tienes aquí los 3 vértices, yo creo que más importantes. La parte que representa a Íñigo más societaria, la parte que representa a Pilar desde un punto de vista fundamental, absolutamente fundamental, como es el fiscal, y la que represento yo, que es la parte financiera. Sin estos 3 ángulos, sin estos 3 vértices, es difícil hacer una buena planificación a largo plazo. Aquí habláis mucho de mercados, que es importante, evidentemente, pero esto es ya la plasmación, el momento final. Pero antes hay que echarse un poquito para atrás, escuchar al cliente, que esto es una cosa que es fundamental, escuchar sus puntos de dolor, como solemos denominarlo nosotros, y sus puntos de dolor suelen estar en estos 3 vértices. Tenéis además los 3 vértices que encajar muy bien, ¿no? Y tener una comunicación muy constante entre vosotros, y finalmente vais a proteger a ese cliente final y a su patrimonio. Absolutamente. Nosotros una cosa que decimos es que la parte financiera nos encargamos nosotros, pero nosotros siempre enfocamos al cliente desde un punto de vista global, porque cuando tiene un problema que es de índole fiscal o que es de índole societario, pues nos apoyamos en gente como Mazars para ver la figura completa, porque si no, no tienes una respuesta global, que es lo que necesita un cliente. Vamos a empezar de cero. ¿Cómo generar riqueza partiendo de un patrimonio actual? ¿Por dónde se empieza la casa? Lo primero, si quieres, perdonad que no quiero monopolizar tampoco, pero si queréis vamos dando pasos. Lo primero es escuchar, como decía anteriormente, escuchar para qué se ha generado la riqueza y sobre todo qué se pretende hacer, porque muchas veces todos tenemos hijos, lo que estamos pensando es en las siguientes generaciones. Y por tanto, una cosa que comentábamos hace unos días, no perder de vista la capitalización compuesta y el hecho de que las inversiones tienen que estar trabajando constantemente y sobre todo a costes eficientes, ¿no? Y a partir de ahí, pues evidentemente la parte societaria y la parte fiscal intervienen de forma importante. Claro, para la optimización fiscal, ¿qué hay que tener en cuenta? Aquí es muy importante conocer cuál va a ser la tributación de esas inversiones financieras por las que queremos apostar. Más allá de lo que es la rentabilidad que queremos obtener o los riesgos que queramos asumir en esas inversiones, es muy importante conocer esa tributación que va a conllevar. Primero, para ver si esa inversión, la renta que yo obtenga, pueda obtener algún tipo de reducción en el IRPF o qué gastos van a ser deducibles. En segundo lugar, es ver en qué base imponible me va a tributar
la renta que obtenga de esa inversión financiera. Bien se me va a integrar en la base imponible general o en la base imponible del ahorro. Para aquellos que no lo conozcan, la base imponible general está gravada a unos tipos de gravamen distintos a los de la base imponible del ahorro, ¿no? Los cuales van de lo que sería un 18% a un 45,5% para aquellos contribuyentes que residan, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, y en cambio la base imponible del ahorro estamos en unos tipos más reducidos, que nos van del 19 al 30%. ¿Qué nos va a la base imponible general? Pues bueno, lo que serían las rentas más bien activas, pues rendimientos del trabajo, actividades económicas, alquileres. ¿Qué nos va a la base imponible del ahorro? Pues dividendos, intereses, las ganancias y pérdidas del patrimonio que podamos obtener, ¿no? Conocer en qué bolsa, en qué base va a ir, eso va a ser algo significativo. También por el tema de la progresividad del impuesto. Es decir, si yo soy una persona que obtengo unos rendimientos del trabajo significativos e invierto en alquileres que me van a ir a esa base imponible general, eso me va a aumentar la progresividad del impuesto. Es decir, voy a tributar más porque mi tipo de gravamen va a ser superior. Entonces, si fraccionamos, ¿no?, y separamos esas rentas, es decir, pues quizás apuesto más por invertir en inversiones que me van a dar dividendos, fraccionamos esa base imponible, por lo tanto también podemos reducir esa progresividad. Pero entiendo que antes de esa optimización fiscal es muy importante saber qué estructura le damos a ese patrimonio, a esa sociedad, a esos bienes que tenemos nosotros y que, como decía Fernando, pues queremos dejar a nuestros hijos, a las próximas generaciones, o nos lo queremos ventilar en cualquier momento. Efectivamente, aquí va a depender de si estamos hablando de la sociedad, que es la que genera esa riqueza, en cuyo caso ya vamos a la fiscalidad que comentaba Pilar, o si lo que queremos es tener una sociedad para gestionar, digamos, un patrimonio, ¿no? Es decir, podemos tener un family office, ¿no?, que al fin y al cabo lo que es una sociedad destinada a gestionar de manera eficiente desde el punto fiscal y financiero un patrimonio significativo, y dependiendo del tipo de activos en el que quieras meterte, pues tener una sociedad limitada tal cual, o por ejemplo una SOCIMI en caso de que tu mayor parte de activo significativo sean bienes inmuebles. También dependerá efectivamente de la zona geográfica, porque fiscalmente va a ser un driver en la elección del vehículo societario. ¿La zona geográfica es muy importante? La zona geográfica, al final, muchas veces te cambia la fiscalidad, con lo cual muchas veces, desde el punto de vista societario, desde el punto de vista corporativo, no hacemos ninguna operación sin tener el OK fiscal. Entonces, al fin y al cabo, sí es importante. Cualquier cosa que pueda cambiar significativamente la fiscalidad es importante y, por lo tanto, es al final el driver que se sigue. Oye, aquí hemos hablado de que muchas veces, en casi todas las ocasiones, uno piensa en ese patrimonio pensando en la descendencia, en los hijos o en los nietos y en las próximas generaciones. Al final es algo que ha creado uno o ha recibido uno, pero con mucho esfuerzo lo ha hecho crecer, lo ha mimado y dice, esto tiene que perdurar en el tiempo. ¿Cómo afrontar esa transferencia de riqueza, de esa transferencia de patrimonio? Bueno, aquí en primer lugar es dependiendo de la comunidad autónoma donde se resida, ahí sí que es importante, ¿no? Hay muchas diferencias. Hoy en día hay bastantes diferencias. No es lo mismo una sucesión en la Comunidad de Madrid, en donde hay unas bonificaciones significativas, por ejemplo, a una persona que reside en la Comunidad Autónoma de Cataluña, ¿no?, de la que yo provengo. Pues ahí sí que a día de hoy hay diferencias importantes y es importante tenerlo en cuenta también, como apunta también mi compañero Íñigo, ¿no? No es lo mismo transferir un patrimonio empresarial, lo que denominamos empresa familiar, que a más puede beneficiarse de determinadas exenciones o bonificaciones en el impuesto sobre sucesiones, que transferir participaciones en una sociedad, ¿no?, que no goza de ese estatus de empresa familiar. ¿Íñigo? Bueno, aquí volvemos a lo que decíamos antes. No es lo mismo que tú les estés dejando una sociedad activa, es decir, una empresa familiar en la que tenemos el capital, pero es la que sigue generando esa renta en forma al final que llega vía dividendos, o si ya lo tienes, digamos, en una gestión de un patrimonio a través de una SL, de un family office, que lo que estás dejando es otro tipo de sociedad. En cualquier cosa tendríamos que ver si al final va a haber, sobre todo en el primer caso, ¿no?, si es una sociedad activa, una empresa familiar, si hay una sucesión interna familiar que quiere hacerse cargo como nueva generación de esa compañía,
que suele ser más complicado. En cambio, para heredar, digamos, en un family office, al final la gente siempre está más de acuerdo. Hay un tip que me gustaría dejarte, que muchas veces lo comentamos y que es como muy tonto, pero a veces no es tan evidente, ¿no? Y es que tal y como está la fiscalidad, y aquí la experta es Pilar, pero tal y como está la fiscalidad en España, tú puedes tener, por ejemplo, una cartera de fondos de inversión que vas traspasando sistemáticamente, que nunca liquidas porque no has necesitado hacer liquidez, te mueres, eso pasa a tu siguiente generación, te encuentras en comunidades donde está exento y por tanto no se ha producido nunca un pago de impuestos por esa generación de riqueza, que a lo mejor ha sido inmensa. O sea que estamos hablando en este caso de personas físicas, ¿vale? En el caso societario no hay esa traspasabilidad fiscal de los fondos de inversión. Pero es curioso porque estas cosas pasan en España y no pasan en otros países, con lo cual volvemos un poco a lo que decía Íñigo. Es importante entender también dónde está la riqueza del cliente para poder hacer cosas a medida. Antes de ponerte a invertir, saber muy bien cómo lo quieres hacer, ¿no? Luego, para establecer objetivos financieros, para establecer un plan de acción, yo supongo que es muy importante, ¿no? Decir, estoy aquí, pero ¿hacia dónde quiero llegar, no? Sí, lo primero que tienes que hacer esto a lo mejor suena como muy complejo, pero es una política de inversión hacia que vamos a implementar una vez que conozcamos las características del cliente. Es decir, volvemos un poco a lo anterior, ¿no? Oye, tú estás pensando, por ejemplo, ya por no ir a tan largo plazo, pues en los estudios de tus hijos, en que les quieres mandar al extranjero, en que quieres tener para un alquiler o para una compra de vivienda. ¿En cuánto se van a producir esos flujos de caja, esas necesidades de caja que vas a tener, ¿no? Y sobre esa base, tener muy claro oye, pues si estamos hablando de 10, 15 años vista, o de 30, 35, ¿por qué muchas veces nos pasa que queremos tener dividendos, que queremos tener cupones de la renta fija, cuando no es necesario y vas a tener que estar con peajes fiscales por el camino? Por tanto, es importante hacer trajes a medida. Esto lo comentábamos hace 15 días. No vale café para todos. Ya no vale casi nunca. Y da igual el espectro de cliente, ya sea más grande o más pequeño. Y luego, por ejemplo, estaba pensando en sociedades o en estructuras societarias. No es lo mismo si tienes patrimonio líquido, dinero para invertir, o si tienes inmuebles. Ahí eso tiene que cambiar mucho. Y luego dependiendo de los inmuebles y de dónde los tengas, ¿no? Bueno, efectivamente. O sea, si tú tienes una sociedad patrimonial, por llamarlo de alguna manera, y tienes liquidez, al final tendrás que decidir en qué lo inviertes. Normalmente sería absurdo desde un punto de vista más financiero que yo no me voy a meter tenerlo, digamos, sin trabajar ese dinero, ¿no? Si lo tienes en inmuebles, ahí ya tienes que decidir si todo tu patrimonio o gran parte de tu patrimonio está en inmuebles, pues la legislación española y europea te permite la creación de una SOCIMI, que fiscalmente va a ser más eficiente, pero va a tener una serie de requisitos que mucha gente no quiere afrontar. Y luego, desde el punto de vista fiscal, o sea, yo a ti, ¿qué te debo preguntar? Lo primero, o sea, ¿cómo empezamos? Tendríamos que ver el perfil de contribuyente que eres y el perfil de inversor que quieres ser, ¿no? Para ver qué tipo de rentas habitualmente recibes y ese exceso de tesorería o de rentas que tú tengas, dónde las quieres invertir y en qué opción de inversión te iría mejor. Bien invertir en inmuebles o bien invertir en otros productos que te den dividendos o incluso ganancias patrimoniales. Claro, y entiendo que en esta trayectoria no es lo mismo ir uno solo que ir acompañado, porque quizás en esa sociedad o en ese patrimonio generado pues participa uno de mis hermanos o 3 de mis cuñados. Efectivamente, si tienes un vehículo societario con familia, o incluso podemos decir que especialmente si es familia, yo tendría un pacto de socios, efectivamente. Vale. ¿Y si no es familia? También, pero que muchas veces la gente cuando es familia deja de hacerlo precisamente porque es familia, y al final el pacto de socios es el que te protege y el que establece cómo gestionar la gobernanza de una sociedad, en qué invertir, en qué, cuándo desinvertir, etcétera, etcétera. Otra situación puede estar que yo esté solo, pero por el camino vea que necesite a alguien. Efectivamente, entonces si necesitas a alguien, lo que vas a cometer es una operación de M&A, ¿no? Tendrás que
buscar un inversor que quiera estar contigo, o a lo mejor es al revés, ese inversor se te acerca y tendrás que decidir si quieres vender, imaginemos en el caso de la empresa familiar, y no tienes una sucesión interna bien familiar, bien de trabajadores, si se le quieres vender a un fondo que a lo mejor es tu única salida, digamos. Bueno, o estoy pensando que voy sola por el camino y en un momento dado digo que yo me retiro y que aquí los más jóvenes de la casa que empiecen a remangarse. Claro, el problema es que muchas veces, dependiendo a qué te dediques, los más jóvenes ya no quieren. Y es cuando hay que buscar un tercero ajeno a la familia. Pero o es que ajeno a la aunque compañía. quieran hay que prepararlo muy bien. Totalmente. O sea, Porque esos jóvenes a lo prepararlo. mejor tienen compañía. También. O la tienen ahora, pero luego no. Efectivamente. Todo esto lo tienes que planificar, Susana. Parece como curioso, pero tienes que planificarlo. Y esto es algo que curiosamente nos tengo encontramos... que planificar todos los escenarios posibles. Tengo Vamos que a estar ver. preparada para lo que pueda pasar. No hay que ir a la parálisis por el análisis, ¿vale? que esto también nos pasa muchas veces, ¿no? Pero no podemos, lo comentábamos hace 15 días, no podemos decir, bueno, pues entro, voy a una oficina de un banco, empiezo a comprar, a vender. No, o sea, échate un paso para atrás y piensa muy bien qué estructura quieres tener a futuro, societaria, fiscal, financiera. Es fundamental. También, Susana, es importante que los contribuyentes conozcan muy bien las normas que aplican en estas inversiones, ¿no? Muchas veces, pues eso, nos encontramos de clientes que han invertido en una serie de participaciones a lo largo de acciones, ¿no? A lo largo de los años hay un momento en que deciden vender parte de ellas y pensando como que venden las últimas que han comprado, ¿no? Y cuando en tema fiscal aparece la norma, ¿no? O el sistema que le llamamos sistema FIFO, que se entiende que a nivel fiscal uno vende lo adquirido en primer lugar y no lo último. Eso lo que nos puede dar lugar es que a veces pensando que puedas dar una pérdida resulta que vas a dar una ganancia. ¿Por qué? Porque se va a entender vendido lo que has adquirido en primer lugar, ¿no? Luego también muchas veces pues los que son inversores recurrentes, hay una norma que nos limita la posible compensación de pérdidas y es cuando hay la recompra de valores homogéneos. Bueno, luego dicen que la economía es aburrida, que los impuestos son aburridos, pero yo os estoy viendo detrás de las cámaras ahí marcando los hilos de grandes series como Succession o Falcon Crest, o estaba pensando en Dinastía. Esto da para, bueno, tremendo. Es mucha economía, es mucho impuesto y mucho tema fiscal, pero también es mucha vida, es pura sociedad. Oye, me ha encantado. El tiempo es finito, ya sabéis cómo es todo de la radio, pero esto daría, bueno, para varios capítulos de esta serie. Fernando Hernández desde Insignio, Pilar Boria e Íñigo Zumalave desde Forbis Mazars. Ha sido un auténtico placer. Me ha encantado. Lo he disfrutado. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. A ti, Susana. Gracias. Muchas Adiós. gracias.